Bueno, empezamos con el apartado 3 del tema de las medidas de aislamiento y vamos a hablar ya de las precauciones específicas. Es decir, recordar que las precauciones específicas son aquellas que se llevan a cabo sobre enfermedades que se transmiten de forma concreta, además de las precauciones estándar, que son las que vimos en el apartado 2. O sea, son complementarias, no sustituyen, complementan. Todo lo que hay que hacer en las precauciones estándar hay que hacerlo, además, luego, las específicas para determinados tipos de situaciones. Entonces, dentro de las precauciones específicas hay unas normas que son generales para todas ellas. Vamos a ver que hay 3 tipos, ¿vale? Pues va a haber unas normas generales para todas ellas. Entonces, recordamos, las precauciones específicas son un conjunto de medidas complementarias a las estándar que se basan en los mecanismos de transmisión utilizados por los agentes infecciosos. Entonces va a haber 3 tipos, que son precauciones basadas en la transmisión aérea, precauciones para la transmisión por gotas y precauciones por contacto. Entonces vamos a ir viendo las 3, pero empezamos por una serie de normas generales relativas a la habitación, a las visitas, al material, a la ropa, a los desechos y a los traslados, que son comunes a todas ellas. Entonces, con respecto a la habitación, debe ser individual a ser posible y contar con un cuarto de baño propio completo. De no ser posible una habitación individual, se puede compartir con pacientes similares, es decir, con enfermedades del mismo estilo o que se transmitan igual o la misma enfermedad, a ser posible. La puerta debe estar cerrada, siempre cerrada. Y en el exterior tiene que tener un cartelito indicativo con el tipo de aislamiento y un carro con las medidas protectoras necesarias para ese tipo de aislamiento. Luego iremos viendo en cada uno de los tipos cuál es ese cartelito que se pone fuera, el indicativo, relativo a cada uno de los tipos de aislamiento. La limpieza de estas habitaciones tiene que dejarse para el final y utilizar un material exclusivo de limpieza para ellas. Si hay que fregar toda la planta, bueno, pues la última habitación que se friega es la de aislamiento. Hay que realizar también una desinfección especial después del alta para dejarla preparada para otro tipo de pacientes sin que corra ningún tipo de riesgo. Las visitas deben restringirse al máximo, es decir, no es que no puedan ir visitas, sino que tienen que ir la menor posible y deben cumplir todas las normas de aislamiento que tenga que cumplir el personal sanitario y cualquier otra persona que entre en esa habitación. Esto es una cosa que hasta hace relativamente poco, casi nadie teníamos presente, pero desde que estamos en la pandemia todos más o menos entendemos, porque si hemos conocido gente que ha estado aislada en su casa o aislada en un hospital, entendemos cómo funciona todo esto. Esto hace un año la mayor parte de la gente no lo conocía. Ahora lo conoce la mayor parte de la gente, independientemente de que trabaje en la sanidad o tenga algo que ver con la sanidad. Luego, en cuanto al material clínico y a la ropa, pues tiene que ser exclusivo del paciente, como por ejemplo el termómetro, tiene que ser propio del paciente, o un manguito para tomar la tensión tiene que ser exclusivo del paciente, y tiene que estar en la habitación. El material reutilizable se tiene que limpiar separado del resto del material de los demás pacientes de la planta o de la unidad. Y la ropa se tiene que retirar en una bolsa adecuada, normalmente en una doble bolsa, y se va a tratar con normalidad. Salvo que a lo mejor estemos hablando de una infección como pueda ser el ébola o puede ser alguna otra infección tremendamente peligrosa que se utiliza todo desechable. Los traslados de los pacientes, la premisa principal es trasladar únicamente cuando sea estrictamente necesario. Con trasladar nos referimos a moverle de la habitación a cualquier otro sitio. Puede ser que se le traslade a hacer una prueba diagnóstica, una resonancia o hacer una radiografía. En el caso de que sea imprescindible se le lleva, si no, si puede esperar la prueba, pues se espera la prueba. Hay que informar claramente al servicio de destino que se va a llevar a un paciente con una infección activa y cómo se contagia. Y el paciente va a tener que ir protegido de una determinada manera que iremos viendo luego en cada tipo de aislamiento. Entre lo principal va a ser cubrir al paciente con una sábana y poner una mascarilla quirúrgica. Ya digo, esto es independientemente del tipo de aislamiento. Si luego encima tiene algún tipo de patología muy concreta,
pues habrá que trasladarle de una forma más protegida o más detallada. En cuanto a la higiene de manos, siempre al entrar y al salir. Eso independientemente del tipo de enfermedad que tenga. Entramos ya en el segundo apartado de este punto 3, que ya son el primer tipo de precaución específica, que es el relacionado con la transmisión aérea. Entonces, este es el tipo de precaución o de aislamiento que se va a llevar a cabo con pacientes que tienen enfermedades que se transmiten de forma aérea. Recordar que la forma aérea, lo vimos en el tema 1, hacía referencia a microorganismos que se transmitían en partículas menores de 5 micras, o micrómetros, que es el nombre real de la unidad, que son lo que se llaman los núcleos goticulares de Wells. Estos núcleos, lo vimos en el tema 1, se quedan en suspensión en el aire y son respirables en una habitación cerrada o durante un par de horas. Entonces, claro, la protección ante este tipo de partículas va a ser más estricta que ante partículas más grandes que caen enseguida al suelo, que van a ser las de gotas que vamos a ver después. ¿Cuándo se lleva a cabo? Pues en todas estas enfermedades. Esto es un listado de enfermedades de un hospital español, de cuál es la patología concreta, cuál es el material infectante, o sea, qué parte del paciente es la que es susceptible de contaminarnos y qué tiempo de aislamiento tenemos que tener. Entonces, patología, cuadro clínico de brotes vesículo-maculopapular con coriza y fiebre. Básicamente son sospechas de varicela, de herpes o de sarampión. Entonces, el material siempre va a ser las secreciones nasofaringeas, secreciones respiratorias, lesiones dérmicas en el caso de esas maculopápulas o esas vesículas, como son los puntos y las vesiculitas de la varicela. Y el tiempo de aislamiento pues depende de las enfermedades. En general, hasta 6 días después de iniciado el tratamiento. En el caso del sarampión, hasta cuando todas las lesiones tengan costra, las lesiones de la piel. Y en el caso de la varicela o del herpes, hasta 24 horas después de terminada la terapia de medicamentos y de que las lesiones tengan costra. Durante todo ese tiempo tiene que haber aislamiento por transmisión aérea. En el caso de tuberculosis, secreción nasofaringea, ese material infectante, 3 semanas después de haber iniciado el tratamiento antimicrobiano. Pacientes HIV positivos con cuadro de fiebre infiltrado pulmonar, es decir, pacientes con SIDA y que tengan síntomas respiratorios, hasta cuando se descarte que haya tuberculosis. Daros cuenta que el SIDA no lo van a poder transmitir por el aire, pero sí pueden tener una tuberculosis. Las medidas protectoras son las siguientes: habitación individual con ventilación, con presión negativa y filtrado de aire con filtros de alta densidad, filtros EPA. Si no fuera posible, puerta cerrada y ventana abierta. ¿Qué es presión negativa? Presión negativa es una forma de evitar que el aire salga de las habitaciones mediante una distinta presión del aire acondicionado, del sistema de ventilación, de la habitación y fuera de la habitación. Fijaros, si yo tengo una habitación en la que el aire que meto con el aire acondicionado es menos que el aire que saco con el aire acondicionado, lo que va a hacer es que cuando yo abra la puerta, el aire va a tender a entrar, o por debajo de la puerta el aire va a tender a entrar. Es decir, por simples cambios de presión, el aire nunca va a salir de la habitación. Entonces, eso es lo que yo voy a intentar, que cuando la puerta se abra, el aire tienda a entrar, nunca a salir. O que por debajo de la puerta, por las juntas de la puerta, el aire tienda a entrar, nunca a salir. De esa forma, evito que los virus, por ejemplo el sarampión, salgan por la puerta. Un filtro EPA es un filtro especial que va a retener a los virus en los aparatos de extracción de aire, porque si no, pues los estoy metiendo por los conductos de aire acondicionado y puedo provocar un problema por allá por donde salgan. Los filtros obviamente hay que cambiarlos. Si no tenemos este tipo de filtración y de presión negativa, pues puerta cerrada y ventana abierta. Con puerta cerrada y ventana abierta ocurrirá igual, el aire tenderá a salir.
por una cuestión de movimiento natural del aire. En la habitación se entra siempre con mascarilla FFP2, las Picopato, las que ya conocemos que son las de alta filtración, que filtran el 92% de partículas menores de una micra. Hay que quitárselas después de salir, es decir, yo tengo que entrar con la mascarilla puesta y tengo que salir con la mascarilla puesta, porque si me la pongo dentro ya lo he respirado y si me la quito dentro ya lo he respirado. El paciente debe salir con una mascarilla quirúrgica, porque al estar muy cerca le va a filtrar de salida. Seguimos con recomendaciones de la transmisión aérea. Recogida selectiva de las secreciones y el material desechable contaminado con secreciones del paciente para eliminarlo como residuo de biorriesgo. En el último tema veremos cómo se tratan y en qué tipo de contenedores hay que eliminar este tipo de residuos. Uso de guantes al entrar en contacto con secreciones o material contaminado con ellas. Y realización de higiene de manos inmediatamente después de quitarse los guantes. Esto es como algo específico, es decir, si yo voy a tocar al paciente, no estoy entrando en contacto con secreciones o material contaminado, pero por precaución estándar me los tengo que poner. Ahora, si yo entro en la habitación y solo voy a subir la persiana, no es necesario utilizar guantes. Ni por la precaución estándar ni por la precaución específica de transmisión aérea. Recogida selectiva, bueno, ya le he puesto repetido, perdonad. Y los pacientes con tuberculosis no deben compartir habitación. Esto es una cosa concreta de la tuberculosis, porque la tuberculosis tiene distintas fases y un paciente puede reinfectar a otro que estén en distintas fases de la infección. Todo el mundo, bueno, a estas alturas sabe cómo es una mascarilla FFP2. Aquí tenéis un ejemplo, una de las de con 2 gomas laterales, y la de abajo también es una FP2, la azul, con 2 gomas, una superior y otra inferior. Ahora explicaré cómo se pone esa. Entonces, este es el cartel que se tiene que poner en la puerta, o similar. Mascarilla quirúrgica, mascarilla FFP2, higiene de manos, puerta cerrada, visitas restringidas. Entonces, una mascarilla FFP2, en este caso la estándar de uso hospitalario, que es la de goma superior e inferior, se coloca como veis en las fotos. Se estiran las cintas elásticas, se coloca la mascarilla en la palma de la mano, con la parte metálica con el clip hacia los dedos y las cintas hacia abajo. Se acopla la cara y entonces se ciñe la parte metálica, por lo menos en principio, y una vez acoplada se pasa la cinta superior por detrás de la cabeza, por encima de las orejas, y después la inferior que quede por debajo de la nuca. La mascarilla se ajusta bien con el clip nasal, con los dedos sobre ambas zonas de la nariz, y antes de entrar a la habitación hay que comprobar bien que ha quedado bien cerrada. Daros cuenta que aquí el aire respirable es contaminante, con lo cual no tienen que quedar huecos por las mejillas, no tienen que quedar huecos a la altura de la nariz, hay que cerrarlo bien cerradito. Vale. Si os dais cuenta, el lavado de manos habrá que hacerlo después porque la mascarilla la he tocado. Pasamos al segundo tipo de precauciones, que son las de transmisión por gotas. Y ahora pasamos a cuando la transmisión se hace en partículas mayores de 5 micras. Recordar que son las que iban a caer a cierta distancia del paciente, que son las partículas de Fluge. Estas partículas, como van a caer a cierta distancia del paciente, no van a ser respirables, sino el riesgo es que nos hablen cerca y nos den directamente en la cara, o que caigan sobre las superficies y luego nosotros las toquemos y nos las llevemos a la nariz, a los ojos, etc. Sería el caso, por ejemplo, del COVID. Patologías, pues tenemos un montón. Mirad, en todas o en casi todas, el material infectante son secreciones nasales y faríngeas. En algunos son solo faringeas. ¿Tipos de enfermedades? Pues mirad, enfermedades por Haemophilus influenzae tipo B, sepsis generales, meningitis, neumonías, epiglotitis, cualquier enfermedad que provoque esa bacteria. Enfermedades provocadas por Neisseria meningitidis, ¿vale? Sobre todo meningitis, neumonía y sepsis generales. En las 24 horas después de iniciada la antibioterapia, ¿vale? El tratamiento con antibióticos antibacterias es muy eficaz. En 24 horas se puede eliminar el aislamiento.
difteria faríngea activa. Este es al terminar el tratamiento antibiótico y tener 2 hemocultivos negativos. Fijaros que este es mucho más estricto el tiempo que hay que tener el aislamiento. Neumonía por micoplasma, 10 días después de iniciar el tratamiento. Bacteriemia, neumonía o meningitis por meningococo, 24 horas después de iniciar el tratamiento, como las primeras. Tosferina, 7 días después de iniciar el tratamiento. Faringitis por estreptococo B hemolítico del grupo A, hasta terminar el antibiótico y tener 2 hemocultivos negativos. Fiebre escarlatina, hasta 2 días después de iniciar el tratamiento. Parvovirus B19 durante toda la hospitalización. Infecciones virales como la influenza, 4 días después de la iniciación de signos y síntomas. Adenovirus durante toda la hospitalización. Rubeola, 4 días después de iniciado el exantema en las manchas. Rubeola congénita durante cualquier hospitalización hasta cumplir el año de edad. Esta se contrae durante la vida fetal. Las paperas o la parotiditis hasta 9 días después de iniciar el edema glandular, o sea, la inflamación de las glándulas parótidas en el cuello. Y el COVID, que está variando un poco el tiempo de aislamiento, pero está en torno a los 10 días, 15 días de aislamiento lo que se está haciendo, en función un poco también del momento y de cómo va cambiando la observación, porque daros cuenta que todas estas enfermedades las conocemos desde hace mucho tiempo. El COVID lo conocemos desde hace un año. Estamos en noviembre, apareció en diciembre de 2019. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas que entran en las habitaciones de aislamiento? Pues tanto personal, laboral, sanitario, de limpieza, celadores, etc. Y visitantes tienen que ponerse mascarilla quirúrgica, preferiblemente una de las rígidas de estas azules con clip, si están a menos de 1 metro, metro y medio de distancia, o bien van a hacer alguna maniobra de riesgo como limpieza de la cavidad oral, aspiración de secreciones, o se van a acercar, van a hacer algo que pueda provocar una tos o una expectoración de algún tipo por parte del paciente. El paciente va a tener que salir con mascarilla quirúrgica y hay que usar guantes al entrar en contacto con material posiblemente contaminado con ellos. Daros cuenta que el paciente, allá donde esté, va a tener un perímetro a su alrededor, un radio de 1 metro y medio que puede estar con secreciones que han salido de su boca y han caído. Con lo cual, siempre que estemos en torno del paciente, vamos a tener que utilizarlo. Es decir, siempre. La habitación cerrada, preferentemente individual, y si no, compartida con pacientes con idéntica infección. Daros cuenta que aquí no importa lo de la presión negativa porque no está en el aire, las partículas caen enseguida al suelo. El paciente no tiene por qué llevar mascarilla dentro de la habitación, no tiene por qué, no que no pueda llevarla. Si comparte habitación con otro paciente, entonces sí. Cuando tosa o estornuda, tiene que cubrirse la boca con un pañuelo desechable y realizar después una higiene de manos. Y como os decía, es el aislamiento que se lleva para el COVID-19, y si queréis ver el protocolo completo en este enlace, que lo podéis ver en la presentación cuando la tengáis descargada, podéis ver cómo es el protocolo completo para el COVID. Tampoco es cuestión de entrar en detalle en él. Estas son las mascarillas quirúrgicas estándar, son además, si no son las mismas, son del mismo estilo a las que tengo yo, las azules. Antes habíamos hablado de una FFP2, aquí también tengo una, ¿vale? También las conocemos todos ahora. Y este sería el cartel que hay que poner en la puerta de esta forma o de otra forma para este tipo de precaución por transmisión por gotas. Higiene de manos, uso de guantes, visitas restringidas y mascarilla quirúrgica. El tercer tipo de medida específica, complementaria a las estándar, son las que se tienen que tomar con enfermedades que se transmiten por contacto. Entonces, el contacto directo o indirecto, directo con las manos o indirecto a través de algún objeto contaminado por parte del paciente. Entonces, se lleva a cabo en este tipo de patologías. Aquí el material infectante es muy variado.
porque ya no es como antes, que eran siempre a través de secreciones respiratorias. Aquí puede ser de distinto tipo. Por ejemplo, infecciones o colonizaciones por microorganismos multiresistentes, como Staphylococcus aureus multiresistente, por ejemplo, o Escherichia coli resistente, la secreción que sea, ¿vale?, de donde esté, hasta terminar el antibiótico, el tratamiento antibiótico y 2 hemocultivos negativos. Infecciones gastrointestinales, o sea, infecciones entéricas como Clostridium difficile, Escherichia coli, sigilosis, salmonelosis. Aquí van a ser las heces o las secreciones digestivas del tipo que sea, y el aislamiento se mantiene hasta tener coprocultivos negativos, o sea, un cultivo de heces que dé negativo en el agente causal. Hepatitis A, E o rotavirus, las heces también, y una semana después de la ictericia, o sea, del color amarillento de la piel provocado por el problema hepático. Infecciones por virus respiratorio sincitial para influenza o enterovirus, secreciones faríngeas en el caso del primero, de los dos primeros, perdón, o las heces en el caso del enterovirus, hasta cuando termine la enfermedad. Difteria cutánea, herpes simple neonatal, impétigo, furunculosis por estafilococo, abscesos con drenado, pediculosis. Bueno, me espero. Las primeras que os he dicho son casi todas bacterianas, o todas son bacterianas. Entonces, hasta terminar los tratamientos antibióticos, hemocultivos negativos, termina la enfermedad, básicamente son del mismo estilo. Todos son de tipo cutáneo, menos el el herpes simple neonatal, que es respiratorio, pero digamos, y es un virus. Los demás son de tipo antibiótico. Pero luego, por ejemplo, cambiamos a la pediculosis y la escabiosis. La pediculosis y la escabiosis se transmiten. El agente causal es el piojo y el ácaro, el arador de las sarnas, Sarcoptes escabei. Recordad que lo vimos en el tema 1. Estos son 24 horas de iniciado el tratamiento, del tipo que sea. Y luego tenemos con una conjuntivitis bien viral, bien gonocócica. Es la secreción ocular, la lágrima, la que provoca el material infectante, y es hasta que termine la enfermedad. Y luego tenemos otro tipo, que son las fiebres hemorrágicas, como el ébola, el lassa o el marburgo, que son secreciones saríngeas, orofaringeas o semen en el caso del último, y es hasta tener hemocultivos negativos. ¿Qué precauciones hay que tener en cuenta? Lavado de manos. Daros cuenta, ahora lo vamos a transmitir a través de las manos. Entonces, lavado de manos antes y después de tocar al paciente, uso de guantes, mascarilla quirúrgica y bata cuando se va a acercar uno al paciente o va a entrar en contacto directo con él, desecharlo siempre antes de salir de la habitación para no sacar fuera los microorganismos, siempre que sea posible utilizar material individual, y si no, limpiar o procesar antes de utilizarlo con otro paciente, y vital la higiene de manos antes de salir de la habitación y siempre después de quitarse los guantes, ¿vale? Daros cuenta que los guantes va a ser donde va a estar la mayor parte de lo que hayamos tocado, con lo cual siempre tenemos que quitarlos con cuidado, depositarlos dentro de la habitación y lavarnos las manos antes de salir. El paciente no necesita usar mascarilla, debe estar siempre en la habitación, pero si tiene que salir, ¿vale?, se le tiene que instruir bien en el lavado de manos y realizar la salida después de una higiene corporal con jabón antiséptico y un pijama limpio. Además, según el tipo, se le cubre con una sábana limpia para tenerle tapado y que no pueda rozar accidentalmente nada. Instruirlo bien en el lavado de manos antes de salir de la habitación, y si necesita pruebas diagnósticas, siempre autorizadas o no, porque son enfermedades que pueden contagiar mucho, ¿vale? Y acostumbrarle a que siempre que toque alguna de sus propias secreciones se lave bien las manos y no toque nada de la habitación, sobre todo si la habitación es compartida. Guantes de látex, ya vimos que había varios tipos, aquí he puesto unos, podían ser de vinilo, pueden ser de nitrilo, ya sabéis que con polvo o sin polvo de talco pueden ser. Y este es el cartel: higiene de manos, uso de guantes, bata desechable, material de uso individual. Daros cuenta que un fonendo lo voy a contaminar. Y luego están las precauciones combinadas, que es
las que se llevan a cabo en pacientes que tienen enfermedades que se transmiten por más de un mecanismo. Por ejemplo, la varicela, que se transmite de forma respiratoria y de forma por contacto, ¿vale? Otras veces es el caso de pacientes que tienen varias infecciones, una de un tipo y otra de otro tipo. Y otras veces son enfermedades altamente peligrosas que, independientemente de que se transmitieran mejor o peor, se hace una protección absoluta por si acaso. Entonces, en este caso es cuando se utiliza un traje de protección individual especial de tipo 4, que son los famosos EPI, que se pusieron un poco de moda el año pasado. Un EPI, una equipación protección individual de nivel 4, tiene un protocolo que se hace siempre de la misma manera a la hora de ponerlo y quitarlo. Un EPI está formado por guantes, que va a llevar 2 pares de guantes, un traje completo tipo mono, preferiblemente con capucha, cubre calzado de media caña, mascarilla de alta filtración, FFP2 o FFP3, protector ocular o careta y jabón para el lavado de manos que se hace a la hora de irse a poner el traje. ¿Cómo se pone un EPI? Lo primero que se coloca el cubre calzado, ¿vale? Se ponen unos patucos altos que debe quedar por debajo del mono tipo buzo. Luego uno se pone el mono y coloca cinta adhesiva en las perneras cerrando la zona del cubre calzado. Se pone la mascarilla, como hemos explicado que se pone antes. Se coloca el protector ocular, preferiblemente careta. En este caso lleva una gafa, pero preferiblemente careta. Luego se pone la capucha. Se realiza el lavado de manos. Se colocan los guantes internos que tienen que quedar por debajo del mono o de la bata. Y luego unos guantes externos que se ponen por encima de la bata. A la hora de quitárselos, lo crítico van a ser el uso correcto de los guantes. Daros cuenta que toda la ropa puede estar contaminada. Entonces, primero se quitan los guantes externos con una mano, me quito un guante y con la otra cogiendo por dentro del guante, daros cuenta que el guante verde ahora está limpio, me lo quito dando la vuelta, lo hago una bola y lo envuelvo uno dentro del otro. Los tiro. Ahora las manos están más o menos limpias, pero las voy a ensuciar. Entonces empiezo quitándome el mono con el cubre calzado, rompiéndolo, porque son de ese tipo de papel que se rompe, intentando tocarlo solo por la capucha, que es la parte de atrás que no ha estado posiblemente en contacto con nada del paciente. Cuando he conseguido quitarme el mono con esos guantes, me quito los otros guantes. Igual que me los quité antes, primero me quito uno y luego el otro tocándolo solo por dentro, haciéndole una bola y dejándomelo hecho en la mano, tirando los dos. Realizo la higiene antiséptica de las manos, un lavado con jabón antiséptico. Luego, con las manos limpias, me tengo que quitar el protector ocular y me tengo que quitar la mascarilla. Daos cuenta que las manos las tengo limpias, con lo cual tengo que tocar solo por donde haya estado tapado con la capucha, que estará limpio, con lo cual lo hago por la parte de atrás. Lo hago sin haber tocado nada y al final me lavo otra vez las manos por si acaso hubiera quedado algún tipo de residuo. El Servicio de Salud del Hospital General de Valencia ha grabado este vídeo de colocación de un EPI para mejorar la asistencia de sus centros. Colocación del equipo de protección individual avanzado con mono. Se realizará en zona limpia que debe de estar señalizada. Lavado de manos con solución hidroalcohólica, frotando durante 40-60 segundos con adecuada limpieza interdigital. Colocar gorro quirúrgico cubriendo todo el pelo. Si lleva el pelo largo, recójaselo en una coleta. Daros cuenta, por ejemplo, esto del gorro no venía en lo de los apuntes. Colocar primer par de guantes. Porque al final los protocolos son relativamente diferentes en unos sitios y en otros. La idea siempre es la misma. Ponerse el mono por encima del primer par de guantes sin colocarse todavía la capucha. Si es necesario, sentarse en silla o banqueta.
Colocar mascarilla FFP2, FFP3 si hay disponibilidad, pasando las cintas elásticas por detrás de la cabeza. Las cintas han de quedar en lo alto de la cabeza. Ajustar la mascarilla en el puente nasal y en el mentón. Comprobar que no hay fugas. Esto sirve también para cuando hemos hablado antes de colocar la mascarilla, pero daros cuenta que ha hecho... Poner gafas protectoras pasando la cinta por detrás de la cabeza, ajustándola. Si se utilizan gafas, deberán de fijarlas con cinta adhesiva al puente nasal antes. Vale, ha dicho antes, repito, me he quedado cortado, en la mascarilla las cintas por detrás de la cabeza y ha puesto una de orejas. Si fuera de dos sería como os he explicado yo en el vídeo. Se coloca la capucha del mono ajustándola correctamente. Cerramos la cremallera del mono. Si se va a utilizar pantalla facial completa, se coloca. Es mucho mejor utilizar las dos cosas como está haciendo, porque así no queda nada de piel expuesta. Calzas por encima del calzado solo en aquellos casos en los que se prevea que se van a generar fluidos o secreciones. Se pone calzas cortas, en el ejemplo nuestro utilizamos calzas largas por debajo del mono. Colocar segundo par de guantes cubriendo la manga del mono lo máximo posible. Ahora vamos a ver cómo es la retirada del EPI en InMono. La retirada del EPI se realizará en la zona delimitada como sucia. Retirar las calzas en caso de haberlas utilizado. Disponer en el contenedor de residuos 3. Los residuos tipo 3, lo veremos en el último tema, van en bolsas Se de color retira rojo. el primer par de guantes. ¿Veis? Hace una bola uno dentro del otro. Si lleva pantalla facial, se retira con ambas manos, inclinando la cabeza hacia el tronco y retirándola de atrás hacia adelante. Se baja la cremallera del mono. Para ello, tirar levemente la cabeza hacia atrás. Para evitar tocar Se con el mono retira el cuello. el mono cogiendo con ambas manos la capucha por su parte exterior y dándole la vuelta. Se estira el mono hacia debajo desde la zona dorsolumbar. Se sacan las mangas del revés y se termina de quitar el mono enrollándolo desde dentro sin tocar la parte externa. Depositar en el contenedor de residuos 3. Daros cuenta que ahora mismo las Retirar el manos segundo par de guantes. son críticas. Lavado de manos con solución hidroalcohólica. Retirar las gafas agarrándolas con ambas manos por la parte posterior de las cintas, inclinando la cabeza hacia el tronco y retirándola de atrás hacia adelante. Se deja en una batea. Lavado de manos con solución hidroalcohólica durante 40-60 segundos con adecuada limpieza interdigital. Retirar mascarilla FFP2 con ambas manos por la parte posterior de las cintas, inclinando la cabeza hacia el tronco y retirándola de atrás hacia adelante, evitando tocar la parte delantera. Retirada del gorro. El gorro no ha estado en contacto con el exterior, con lo cual Lavado de manos con solución hidroalcohólica. no estaba contaminado, pero aún así, otro lavado de manos.